Jesús, nuestra Pascua por todos murió, cantemos alegres que resucitó, cantemos alegres que resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos todos, celebramos el segundo domingo de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia. Nos ponemos en la presencia del Señor para celebrar este día tan especial, donde Cristo nuestro Salvador nos quiere conceder la alegría y la paz de la Pascua. Comencemos en primer lugar y humildemente reconociendo nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y elevamos nuestra alabanza invocando a Dios Padre y a Jesucristo el Señor, que sentado a la derecha del Padre intercede por todos nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua la fe del pueblo a ti consagrado, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así, la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en revelación de Cristo. Sin haberlo visto, lo amáis, y sin contemplarlo todavía, creéis en Él, y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y a los otros discípulos les decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos de Sabinillas, El Castillo, Casares y Manilva, bienvenidos a la celebración del segundo domingo de Pascua, domingo conocido como el Domingo de la Divina Misericordia. Así lo quiso el Papa Juan Pablo II. Quiso que este domingo ciertamente estuviese dedicado a ese misterio de amor tan entrañable como es la divina misericordia de Dios manifestada precisamente en Jesucristo. Porque ciertamente, como dice el Papa Francisco, Cristo es el rostro visible de la misericordia de Dios. Contemplemos a Cristo, no apartemos nuestra mirada de Jesús, especialmente en estos momentos de la historia de la humanidad, donde parece que la oscuridad y las tinieblas lo abarcan todo. Pues al contrario, nosotros cuando ponemos la mirada en Cristo somos capaces de descubrir la esperanza, la luz y precisamente la salvación de la humanidad. Vamos a intentar profundizar un poco, queridos hermanos, todos,
en la palabra de Dios de este domingo, para ver qué lecciones podemos sacar para nuestra vida concreta, para nuestra vida diaria. Vamos a intentar de verdad releer en casa la palabra de Dios cada día, ahora que tenemos tiempo para meditar, para leer tranquilamente la palabra de Dios. Lo primero que nos sorprende de la palabra de Dios de este domingo es precisamente el relato de los Hechos de los Apóstoles. A lo largo de todo este tiempo pascual estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que como bien sabéis todos es la historia de los primeros cristianos. Y fijaos lo que se nos dice: los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Lo que nos está diciendo el testimonio de los primeros cristianos es que vivamos en comunión y que esa comunión sea una comunión en todos los sentidos de nuestra vida, no solamente una comunión espiritual, no solamente una comunión en una misma fe, sino una comunión de los bienes terrenales para que podamos alcanzar, como digo, los bienes espirituales. Es decir, lo que nos sorprende de los primeros cristianos es esa generosidad a la hora de compartir. Y yo creo que esta crisis sanitaria va a sacar lo mejor de todos nosotros. Yo estoy convencido de que Dios quiere servirse de tanto mal para hacer mucho bien por medio de nuestro testimonio cristiano. Y va a tocar nuestro corazón para que seamos generosos, para que compartamos, para que seamos sensibles también a las dificultades de muchos hermanos nuestros que ya precisamente la están experimentando. De nuevo os animo, de verdad, a que en estos tiempos de crisis seamos sensibles a las necesidades de los demás. Ahí vemos el testimonio de tantos voluntarios de Cáritas, vemos el testimonio de una iglesia comprometida precisamente hacia los más desfavorecidos, hacia los más necesitados. La iglesia no está indiferente, con su testimonio de caridad hacia los demás está ayudando a tantas personas para que no se queden en la cuneta de la vida. Pero vamos a profundizar, si os parece bien, en el Evangelio, porque el Evangelio es una enseñanza viva para todos nosotros. Lo primero que leemos en el Evangelio es que los primeros discípulos estaban en casa con miedo, estaban aterrorizados. Quiere decir que cuando Cristo no está en nuestra vida, el miedo y la desesperanza se hacen presente. Por eso os animo a que recuperemos la presencia de Cristo en nuestra vida, en nuestras familias, que llevemos la presencia de Cristo a nuestros niños, para que el miedo, la desesperanza, la angustia sean desterrados de nuestros corazones y de nuestros hogares. Cuando Cristo se presenta ante aquellos discípulos atemorizados, lo primero que les ofrece es el don de la paz. La paz esté con vosotros. Eso es lo que Cristo nos está diciendo también a todos nosotros, a toda la humanidad. La paz esté con vosotros. En medio de las dificultades, en medio de esta crisis sanitaria tan terrible que está viviendo la humanidad, nos llega la paz de Cristo. Y eso nos da serenidad, nos da tranquilidad. Y nos hace, queridos hermanos, valorar las circunstancias en su justa medida. Porque muchas veces una actitud muy propia ante las dificultades es culpar a Dios. Dios, ¿por qué permites esto? Dios, ¿por qué permites que esta crisis sanitaria golpee fuertemente a la humanidad? Por eso, cuando contemplamos los evangelios de las apariciones de Cristo resucitado, vemos que los reproches quedan diluidos ante tanto amor y ante la presencia de un Cristo que nos ofrece paz y que nos ofrece serenidad en medio de las dificultades. Y muestra precisamente las señales de la crucifixión. El Cristo resucitado es el mismo que ha padecido y ha muerto en la cruz por ti, por mí y por toda la humanidad. Por eso, cuando contemplamos a Cristo crucificado en la glorificación de la resurrección, estamos ciertamente contemplando también la resurrección de nuestras vidas. Pero quería detenerme un poquito, queridos hermanos, en el episodio de Tomás,
apóstol incrédulo. Se aparece Jesús, él no está, y cuando vuelve, todos los discípulos le dicen lo maravillosa que ha sido la experiencia del encuentro con Cristo resucitado. Y es entonces cuando surge en Tomás la incredulidad. Si no lo veo, no creo. Algo propiamente humano, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en esta tentación? En la tentación de querer ver todo, de querer comprobar todo, de querer científicamente demostrar todo. Nos damos cuenta de que la fe no se puede demostrar científicamente. La fe es un don de Dios y Dios lo da a los corazones humildes y sencillos que tienen esa apertura hacia la fe. Es entonces cuando Tomás cae en la arrogancia, en la soberbia. Yo, si no lo veo, no lo creo. Y es entonces cuando Jesús le da una lección de humildad y se vuelve a aparecer a los discípulos estando Tomás ya con ellos. Y es entonces cuando Jesús le invita a que toque sus heridas y entonces se produce la profesión de fe más hermosa que ha conocido la humanidad. Señor mío y Dios mío. Tomás, ante la evidencia de la resurrección de Jesucristo, hace esta profesión de fe. Señor mío y Dios mío. Os invito, queridos hermanos, a que hagamos profesión de fe. Pero una profesión de fe desde el corazón, como precisamente Tomás lo hizo. Señor mío y Dios mío. Necesitamos de la fe. Necesitamos ahora más que nunca esta fe para remar todos en la misma dirección. El Papa Francisco nos insiste continuamente, estamos todos en la misma barca. No podemos remar en direcciones distintas, contrarias. La fe nos va a ayudar a esto, a remar juntos todos en una misma dirección. Porque la fe es compromiso, la fe es fraternidad, la fe es precisamente construir un mundo nuevo, teniendo presente los valores del reino de Dios. Vamos a pedirle, por tanto, a Jesucristo vivo y resucitado, que nos conceda esta gracia, la gracia de la fe, esa fe sincera, auténtica, verdadera, la fe que vaya siempre acompañada de buenas obras. Podemos decir, no, si yo creo, pero luego nuestra fe es muy pobre porque no va acompañada de buenas obras. Que nuestra fe siempre sea una fe coherente, una fe que vaya acompañada, como digo, de bondad, de amor y de buenas obras hacia los demás. Y ahora, en el tiempo en el que estamos viviendo, es una oportunidad maravillosa, una oportunidad única. Quería enviaros también, queridos hermanos, de nuevo un mensaje de esperanza. Ciertamente son muchos días ya de confinamiento. Ya van pasando los días, ya se nos hace largo las horas en casa, pero tenemos que continuar precisamente con esta actitud tan responsable que muchos de vosotros estáis demostrando, que la gran mayoría estáis demostrando. Ánimo, contad con mi oración, con la oración de tantos hermanos nuestros que estamos conectados precisamente en la fe, en una misma fe. Vamos a seguir unidos porque en la unión, en la comunión, está precisamente la presencia de Cristo resucitado. Profesemos nuestra fe en este domingo de la Divina Misericordia. Decimos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre por Jesucristo, su Hijo,
resucitado de entre los muertos, que vive para siempre intercediendo por nosotros, por la Iglesia, comunidad de los creyentes en Cristo, para que lo sea cada día más y así irradie al mundo entero la alegría de la Pascua, roguemos al Señor. Por todos los pueblos, por todas las naciones, para que la paz de Cristo, soplo del Espíritu, apague los odios, disipe los recelos y promueva un orden nuevo de convivencia, roguemos al Señor. Por los que buscan y aún no han llegado a la fe, para que tengan la dicha de poder creer sin ver, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos más y mejores creyentes, roguemos al Señor. Pedimos hoy de forma especial por todos los fallecidos, por la terrible pandemia que estamos sufriendo. Pedimos por sus familias, pedimos para que el Dios de la vida traiga la esperanza a tantas familias destrozadas por el dolor de esta situación que estamos viviendo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas o la oración de tu Iglesia, reunida en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien creemos, a quien proclamamos resucitado de entre los muertos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. No filii et filii rex celestis rex gloriae morte surrexit odie. Aleluya. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, si con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Os damos todos como hermanos la paz. Aprovecho el momento de rito de la paz para mandar un fuerte abrazo a todas las familias de nuestras parroquias. Quiero que la paz de Cristo llegue a cada uno de vuestros corazones. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, Cordero de Dios, vivo y resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Este momento, como no podemos comulgar, sí que podemos hacer una comunión espiritual desde casa. Podemos ofrecer esa comunión espiritual, ese deseo ardiente de recibir a Jesús en nuestro corazón.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el sacramento pascual recibido permanezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a impartir la bendición solemne en este tiempo de Pascua. Deseo de todo corazón que esta bendición llegue como luz de Cristo resucitado a vuestros hogares. Que os bendiga Dios Todopoderoso, en la solemnidad pascual que hoy celebramos y compasivo os defienda de toda acechanza del pecado. Amén. Amén. Él que os ha renovado para la vida eterna, en la resurrección de su unigénito, os colme con los premios de la inmortalidad. Amén. Amén. Y quienes terminados los días de la pasión del Señor, habéis participado en los gozos de la Pascua, podáis llegar, por su gracia, con espíritu exultante, aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Regina Caeli, letare, alleluia. Qui avrem vero vispi portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deus, alleluia.